a todos, sean todos bienvenidos hoy a una entrevista más de su programa Poder Procesado con Emilio. Hoy tenemos a un invitado especial, un invitado que es orgullo de nuestra patria, de nuestro país, un dedicador al arte, a la comunicación, al cine, una persona sumamente preparada y de larga trayectoria en nuestra República Dominicana. Hoy recibimos a Juan Rodríguez, nuestro invitado especial que tiene mucho que contarnos, un procesado de verdad. Juan, bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Como que Juan nos suena, Juancito. Juancito. Tú dices Juan y todo el mundo se queda buscando. La señal no Ciertamente, subió. ciertamente. Juancito Rodríguez, Rodríguez, el exactamente. No el de La incansable del Vega. teatro. No el de La Vega. Ok. Tú sabes que siempre en el segmento que yo tengo de teatro, el que más sabe, yo le señor, no me busquen problemas, que hay mucha gente que hizo fila primero que yo. ¿Tú entiendes? Entonces, Sí. yo soy como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Ay, bueno. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú piensas que tú lo sabes todo, entonces tú lo Sí, viviste todo, entonces todo está hecho y todo no está hecho. Estábamos hablando antes de empezar que la vida es muy impredecible. eso es así, eso es así. Juan, cuéntanos de ti. ¿Quién era Juancito Rodríguez antes del arte? Bueno, Juancito Rodríguez es un joven, un niño que nació con esta vocación. La vocación te persigue, la vocación te nace, la gente no se hace, la vocación te persigue. Yo la primaria, yo estudié en un colegio cristiano que se llamaba Mary Lockhart, ya no existe, hace muchos años. Entonces, Un poco, Juan, no te creas, no más se o te menos, notan. yo soy Dorian Gray. Ok. Entonces, ese colegio implementó como una campaña sobre diferentes temas. Entonces, de la nada, un profesor y yo ideamos hacer un grupo de teatro. Eso fue en la primaria, entre sexto a octavo, imagínate, y duramos con ese grupo de teatro como 2 años. Pero antes de eso yo asistí a una escuela bíblica por yo me crié en el Ensanche Payá, después me fui al Luperón. Entonces había una escuela bíblica que pertenecía al Templo Bíblico Dominicano, en la Marcos Adón. Y unas personas me invitaban, yo asistía, pero en esa asistir, ellos tenían un grupo de teatro y ya yo estaba en el grupo de teatro. Yo recuerdo que yo hice muy niño, como 8 o 9 años, yo estaba haciendo Giesis, el, como el esclavo de Namán. Era un acto religioso, pero también ellos tenían una competencia bíblica y yo la ganaba porque me enseñaban la Biblia a través de dibujos animados y yo era muy En tu visual. hogar. No, en la Ah, escuela bíblica. Yo sí. asistía de 3 a 5 de la tarde todos los sábados y iba con ellos a la iglesia. ¿Tus padres te criaste con ellos? Sí, claro que Ellos sí. fue lo que te inculcaron en los caminos de la iglesia, ¿verdad? Ese mismo. Bueno, mi mamá era católica, pero yo iba a una iglesia, templo Ya, bíblico. ok. Era totalmente diferente, pero yo siempre estaba en un colegio cristiano. No sé por qué. Mi mamá siendo católica, yo estaba en un colegio Me cristiano. pasó lo mismo. Sí, eso son Mi cosas abuela de la era vida. católica, me crié Ajá. con ella y nosotros, los nietos que nos criamos con ella, nos criamos estudiando en colegio evangélico. Para que tú veas, no, porque los colegios evangélicos son como mejor, porque eh, la dinámica, ¿verdad? De la Biblia eran como más enfocados a incursionar en el cristianismo en los estudios, en las escuelas. Yo creo que eso es muy Sí, importante, que se era, ha perdido. Mis padres iban a la iglesia católica, no eran que eran, pero iban los domingos, había que ir a misa. sí, Yo iba con mis padres a misa y en Semana Santa teníamos que ir los jueves, la misa del gallo, todo eso. Así que en mi casa se respiró la religión y recuerdo que después yo tenía un hermano que murió que él era gnóstico. Sí, la espiritualidad en mi casa estaba que rodaba. muy bien. Juan, ¿y cómo, cuál fue tu primer contacto con el arte? ¿Cómo fue tu primer contacto? Bueno, después que termino la primaria, paso al bachillerato y vuelvo y en ese colegio, el nuevo liceo en el Ensanche Luperón, mi gran amigo, que hoy día son muy, muy buenos amigos, fue mi maestro y decide hacer un grupo de teatro.
y en ese grupo de teatro ya había más conciencia. Yo me aprendía todos los nombres de todos los actores en los 80, mucho antes de los 90, porque las obras de teatro se anunciaban mucho. Yo llegué a ver obras de teatro en la televisión que después la voy, y eran, hay actores como Yamile Shekel, Franklin Domínguez, Pepito Guerra, Iván García, Monina Solá, y fueron mis amigos años después. Entonces me involucro dentro del bachillerato, terminando el bachillerato en ese grupo de teatro, y comenzamos a viajar por los diferentes sectores presentando ese grupo oficialmente. Y en el colegio se hacían viernes de colores todos los viernes, y el grupo de teatro se presentaba con alguna situación que pasaba dentro del colegio o lo que escribía el director en ese momento, que era Cosme Peña, que hoy día es un gran editor de libros y es un gran empresario dominicano. Muy buenos amigos. Yo termino el bachillerato y yo no entro a la universidad. Mi mamá me dijo a mí, ¿cómo va a ser que tú tienes que estudiar una carrera y te vas a estudiar teatro? Y yo inmediatamente lo que hice fue inscribirme en Bellas Artes. Muy bien. ¿Cómo, o sea, luego de ya tú haber descubierto que tenías mucha vocación para el teatro, cómo también descubriste que no solamente para eso, sino para producir teatro? ¿Qué te lleva a interesarte también por la producción teatral y cineasta? Eso es un proceso. Yo, antes de entrar a Bellas Artes, yo termino tomando 2 talleres con Manuel Chapuzó, que fue mi primer maestro. Él organizaba unos talleres en los 90 en Casa de Teatro. Yo lo vi en el periódico y fui y me inscribí. Ese taller duraba 3 meses, pero después venía otro taller. Esa era iniciación al teatro. Después venía un taller de composición de personajes que lo tomé, y ya estando en ese, terminando el segundo taller, yo paso a un grupo popular que él tenía que se llamaba Califé, y ahí duró un año. Entonces ya todo ese año yo estudiaba y estaba en Califé, y después paso a entrar a Bellas Artes. Entonces, en Bellas Artes, estudiando ya técnicamente, donde yo tuve a Basilio Nova, que me daba títere, donde tenía a una maestra que termina siendo interina dentro de la dirección, daba producción. Yo era muy habilidoso con las manos, comencé a hacer títere, y yo estaba ya en cumpleaños estudiando y haciendo payaso, haciendo pantomima, haciendo títere. Entonces, yo tenía siempre muy buenas relaciones, y dentro de los grupos siempre me querían tener o me daban un personaje de una línea, pero ya yo le estaba vendiendo 20 boletas, 30 boletas, que yo siendo un estudiante me estaba autogestionando, pero también me estaba preparando para lo que venía en el futuro. Yo creo que la vida misma te va empujando, te va moviendo a ciertas cosas. Dentro de Bellas Artes, mi otro semestre, yo recuerdo que en Juego de Hombre el personaje principal lo tiene Laura Guzmán. Es una buena actriz. Yo estaba viendo la película el sábado y recuerdo en mi mente que Laura, su semestre, no querían trabajar con ella. Yo le dije, ven, yo te voy a producir la obra, que era su entrega final de... Entonces ella tenía montado Tennessee Williams, Recuerdo de Berta, y ella era de término, ya ella estaba terminando y yo apenas tenía un segundo semestre, pero era un lector voraz. Ya yo conocía a Tennessee Williams, yo tenía el conocimiento de ver 2 o 3 películas de Tennessee Williams y leer, conocía el texto. Entonces yo le preparé la escenografía, la musicalicé, le regí. Trabajé con ella en los ensayos y prácticamente yo monté la obra completamente, y ese fue un gran trabajo de producción, y Laura obtiene su nota como actriz en la Escuela de Bellas Artes en ese momento con ese trabajo. Así que yo estaba comenzando estudiando y dando mis primeros pininos como productor. Lo que pasa es que yo no lo sabía, porque en ese momento mi carrera empezaba como actor. Empezaba como actor tu carrera. Yo quería ser actor. En esos años, aparte de tu gran vocación de ser teatrista, ¿tú llegaste a sentir que esa área de tu profesión no era muy próspera? El escenario quizá en cuanto al material wow, aquí no se hace, no tenemos una costumbre de hacer teatro, voy a poder vivir de esto. ¿Te llegaste a preguntar eso alguna vez? Sí, claro que sí. Esos años eran muy duros porque la producción era una élite.
Eran las obras de Arturo Rodríguez, Franklin Domínguez, y tú no pasabas. Era muy difícil. Entonces, mi maestro, Bienvenido Miranda, recuerdo que me dijo, vuélvete un buen técnico y va a poder subsistir en el teatro. Entonces yo me hice utilero. Yo comencé graduándome de Bellas Artes, entré a la universidad a estudiar cine. Yo termino Bellas Artes, diciembre prácticamente del 94, y en enero del 95, ya a mediados, ya yo estaba en la universidad estudiando cine. Y ese año yo termino Bellas Artes porque lo que me quedaba era una materia que yo asistía 2 horas a la semana por un problema de un profesor que la dio durante todo un año y no examinó. Entonces mi grupo que terminó, la dimos con el semestre de Johnny Mercedes. De ahí viene mi amistad. Entonces yo termino, claro, cuestionándome, entro a la universidad y digo, voy a poder subsistir de esto. Entonces me volví un buen técnico. No había campamento que yo no trabajara dando clases de teatro o de títere, haciendo pantomima y siendo utilero de grandes producciones. Yo hice 4 óperas cuando Ópera de las Américas comenzó a trabajar en el país junto a Van Inter en aquella vez, y yo ganaba muy bien porque yo era como el máster de la utilería. Si yo era el director de donde grandes cantantes, yo tuve la oportunidad de conocer grandes cantantes como Justino Díaz, Marian Cornetti, gente que venía del Metropolitan, y aquí se hicieron 4 óperas: Salomé, El Barbero de Sevilla, Rigoletto y Aída. Entonces yo construía, buscaba, traían una parte de la ópera de New Orleans, vestuario y utilería, pero no solamente eso. Entonces yo entro a trabajar en el año 95 con Nurin Sanjay, que era una institución, no entraba todo el mundo, porque yo acababa de llegar de la Florida, de trabajar con una compañía americana de títere, que me contrató en Puerto Rico, yo haciendo Caperucita Roja, me vio muy libre. Entonces en verano me dice que si me quiero ir a trabajar a la Florida, a Fort Lauderdale, con esa compañía que se llama One Way Puppet. Imagínate tú, yo terminando Bellas Artes, siendo muy jovencito, irme a ganar $170 a la semana, irme a Fort Lauderdale, a Miami, trabajando en mi área, y yo no lo pensé. En ese tiempo no existían ni los correos, fue un fax que me mandaron a la casa de una amiga y me fui 3 meses a la Florida, y cuando llego terminó Bellas Artes. De estas 3 cosas, ¿qué tú consideras que fue lo más difícil para ti? ¿Conseguir oportunidades, dinero o credibilidad profesional? Es muy difícil. Credibilidad. Okay. Porque me veían muy jovencito, muy flaquito, y decían, este no muchacho. Si iba a poder. Sí, me tenían un seudónimo, a mí me decían la Vipita del teatro, porque yo estaba en todo. De un momento a otro yo estaba como extra. Yo ensayaba una obra en la mañana, ensayaba una obra en la tarde y ensayaba una obra en la noche. Y en ese lapso iba a la universidad, tomaba 2 horas y me iba para un ensayo. Volví a la universidad, tomaba 2 horas de clase y me iba para otro ensayo. Y tomaba clases de danza y tomaba títere. Si el día tenía 24, creo que yo hacía 26 horas. Claro, yo aprendí mucho de esa parte americana. Yo vivía al doblar del director de la compañía, y él me decía, tiene que estar a las 8, y yo estaba 8 menos 10. La puntualidad es la disciplina. Y yo siempre fui disciplinado, pero me tomé más conciencia cuando yo estuve en un espacio que dirigía Felipe Vicini junto a Eduardo Villanueva en el año 95, 94, 95, 96, que era el taller de danza moderna. Yo tomaba una clase todos los días a las 8:30. En la tarde a las 8:30 empezaba un ensayo, pero antes se tomaba una clase. Entonces esa gente tú tenías que estar ahí a las 8. Porque ese ensayo empezaba a las 8:30. Lo determinante es la entereza que tú tengas y la disciplina. Entonces ahí sí yo estaba claro que lo que tú logras en la vida es el trabajo. Y yo estaba en el camino, yo estaba trabajando. Y con mucha conciencia. Me estaba a la vez preparando, pero estaba trabajando. Entonces yo tenía mucha conciencia por todas las biografías que leía. Una vez yo leí un libro que se llama Hacia la montaña, y aparecía una anécdota de Madame Curie, que ella cuando llega a Francia,
principio de siglo, ella no tenía ni qué comer y tenía tanto frío que ella tenía un armario de caoba y se lo tiraba encima para aplacar su frío. Y eso no la detuvo para inventar la radio y convertirse en una gran científica y ganó el premio Nobel de investigación. Muy bien. Entonces, yo leía todo eso muy joven y yo decía, si ellos pueden, yo puedo, yo puedo. Mi frase de batalla, yo puedo. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. ¿Qué tuviste que sacrificar en tu vida personal para mantenerte en el teatro? La familia, te puedo decir. Tuve que alejarme un poco porque mi familia era muy convencional, no creía en lo que yo estaba haciendo a lo primero. Entonces, yo me alejaba de todo lo que me hiciera un comentario negativo a lo que yo. Entonces, también yo comencé a estudiar metafísica. Yo comencé a leer muy de lleno los libros de Connie Méndez, Piensa lo bueno y se te dará, Un regalo más. Eso Entonces, te ayudó mucho. totalmente. Eso fue determinante porque yo sabía, yo tenía la convicción de que yo podía hacer muchas cosas, pero en ese momento mi familia no creía porque no veía esa parte económica, ese avance económico. Entonces era un momento muy Eso fue duro. en los principios ya de tu carrera. 90, 91, imagínate tú, hace ya. Y posterior a ello, hubo un momento en el que tú entonces, ¿verdad? Luego de ver que quizá el sector teatral en el país no avanzaba de manera tan rápida como tú esperabas, ¿en algún momento tú entendiste o creíste dejarlo todo? O sea, ¿pensaste en esa decisión, dejar el teatro atrás? Sí, sí, hay dudas y hay momentos de la vida que te hace, te puedo decir específicamente en el año 2000 yo decidí que yo me iba a ir del país, iba a emigrar y cayeron las Torres Gemelas. Entonces, yo siempre he sido muy espiritual y tengo, yo medito, yo creo que hay una fuerza interior, hay una, como tú la quieres llamar, San Germain, Cristo, hay una fuerza a lo que tú creas que te guía. Si yo no creo mucho en una vida muy vacía espiritualmente, tú tienes que tener convicciones. Yo creo en calma, yo creo en el Dharma, yo creo que si tú te portas mal, vas a generar cosas negativas, si te portas bien, vas a generar cosas positivas. Entonces, en ese momento, yo creo que a mí me dio una fuerza de que, mira, Señor, si yo no puedo lograr lo que yo quiero, dame lo que yo quiero en este país, porque yo iba a emigrar. Yo estaba decidido, ya yo estaba organizándome siempre para emigrar, porque en ese momento se fue muy difícil, no tenía panorama, había poco trabajo y de un momento a otro el rompecabezas se armó y comenzaron a surgir oportunidades. Yo siempre he creado mis oportunidades, yo nunca me he esperado que me sienten, por eso me dice, a mí me ponen y yo me lo atribuyo, no sé quién salió el incansable del teatro y yo creo que sí, porque eso me dio mucha fuerza y después de ahí no he parado, ni voy a parar. ¿Qué te enseñó a producir en el teatro en un país, ¿verdad? Como el nuestro en aquella época, que no era muy tendente a hacer cine? Eh, Teatro. En ese momento tú me dices Teatro, cine. teatro, sí. Teatro. Bueno, la parte económica. Yo llegué a trabajar en 3 obras de teatro y cuando llegó mi parte de pago, yo dije, pero yo con esto no vivo.
y yo ensayé Hay que 3 hacer obras de otra teatro. cosa. Yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, yo aumenté la parte de la pantomima. Había en ese momento la parte de las empresas, creían mucho y entonces en una etapa las empresas tenían mucho demanda y me contrataban. Yo le hice a muchos bancos proyectos laborales de pantomima. Comercios. Exactamente. Y en el año tenía varios trabajos, pero aparte de eso ya yo estaba aumentando mi parte de la utilería. Trabajaba en grandes musicales, con Nurín, con todos los musicales en ese momento, Gris, Saturday Night Fever, Dirty Dance, o trabajaba como actor o trabajaba como utilero. Y yo complementé esa parte, eso me impulsó, esa parte económica, a autogestionarme. Entonces yo comencé a crear mis proyectos ya de maestro. Yo daba muchos talleres. El plan, una ONG me contrataba, una amiga creaba un proyecto y yo iba a Tábara Baja a dar clases de ASUA con otra amiga. No hubo campamento que no trabajara. Wow. Yo no tenía tiempo, yo trabajaba, si el día tenía 24, yo trabajaba 26. ¿Qué siente un productor cuando una obra no funciona? ¿Y qué siente cuando sí funciona? ¿Cuál es ese sentir realmente de un productor cuando algo de su creación llega a agotar esa etapa? ¿Funcionó Pero el otro no el otro funcionó. no funcionó? ¿Cómo te sientes? Un mal sabor, pero tú lo vas manejando. Yo hice una producción en el 2010 que no, me pasé prácticamente el año entero trabajando, desde enero hasta octubre que se presentó. No fue el resultado económico, no perdí, nunca he perdido, gracias a Dios, ni voy a perder. No gané lo que tenía que ganar, ni artísticamente quería eso. Pero yo respiré, no me pude ir de viaje, yo siempre me voy en diciembre, nunca paso las navidades aquí desde que, te puedo decir, comencé en el año 95 haciendo esa práctica. Y si me quedé fue en pandemia porque no se podía O de otra. y no había dinero. Habían dos factores, no había dinero. Había dinero ya, porque yo me había organizado, ya el país estaba un poquito, sí había dinero, pero no se podía salir. En el año 2020, diciembre, me fui fuera de la ciudad y la pasé muy bien. Esto es lo que queda. Yo aprendí también, la madurez me enseña que si me toca algo, no forzo, me toca. En un momento intentaba. Claro. Te queda ese mal sabor, te queda esa parte negativa, pero me nació un espíritu de lucha, de fuerza, y yo dije, me tengo que superar el año siguiente y voy a conseguir cosas que yo quiero hacer. Y si lo hice, y creo que me dio mucho oficio en ese 2010. Entonces entró el 11 y yo había visto una obra en España, perdón, que se llama Adulterios, de Woody Allen, y conseguí los derechos, principio de año. Conseguí el texto y desde que entró enero comencé a trabajar en el 2011 y llené Bellas Artes 5 veces. Pero en un ¿Fue el momento... momento que tú entendiste más grande ya de tu carrera? No, porque ya mi primer trabajo que yo llené Bellas Artes y lo hice conscientemente fue cuando yo compré los derechos mediados del 2008 y Bellas Artes se estaba remodelando, pero remodelando de una manera que no se sabía cuándo se iba a terminar, porque Bellas Artes no tenía parqueo y le hicieron parqueo. Y yo fui con una carta mediados del 2008 y dije, yo quiero una fecha. Y Franklin Domínguez me contestó, pero esto no se sabe dónde va a terminar. La oficina de ellos, él estaba mudado en el Manuel Rueda, en las escuelas de Bellas Artes, en la César Nicolás Penso. Y yo le dije, pero yo soy una persona visionaria y en algún momento se va a tener que terminar y yo voy a tener mi fecha. Así que denme mi acuse de recibo, fírmenme. Y así yo tuve una fecha en el 2009. Y cuando yo llegué en enero del 2009, ya Bellas Artes prácticamente se estaba inaugurando. Se inauguró como en febrero. Y yo le dije, yo tengo mi fecha, miren mi carta, filmada. ¿Cuál ha sido el
la decisión más valiente que tú has tomado en la producción? ¿En qué sentido? Quizás algún ajuste de Proyecto, momento de algún proyecto, proyectos, sí, sí. Asumir un proyecto caro y darle para allá, que fue, un reto ese. sí, yo hice una obra de 13 actores, 13. 13 actores, es muchos actores, en el 2013. Y tuve un socio donde hubo mucho, y yo dije, aquí, aunque me moje, aunque me Esto va para muera, adelante. esto va para adelante y yo lo voy a sacar. No gané todo el dinero que yo ganaba, que yo quería ganar todo el año también trabajando. Se presentó en agosto del 2013, pero fue un éxito arrollador. Y esa producción me enseñó que cuando tú tienes palabra y cuando tú dices sí, es sí, que tú lo puedes lograr sin tener inseguridades de la cotidianidad, eh, y que cuando tú dices sí y tú acumulas un grupo de gente que está consciente, que tú le dices, miren, apóyenme porque yo le voy a responder, eso te da una cosa que se llama respeto. Y yo en ese momento me lo gané de esas actrices, del director, de la gente que estaba en producción. Eh, y tal vez el lastre que dejé se quedó atrás, pero yo seguí. Y ya en el 2014 yo hago 2 producciones donde el éxito fue arrollador, que fue El Diablo no vive aquí, ya no vive aquí, que fue mi primera dramaturgia dominicana que monto, que es de Giovanni Cruz y tuvo un éxito. Fuimos 3 funciones en Santiago, 16 funciones aquí. Y yo hago mi gran éxito de muchos años, que fue Al 250 Alcoba Libre, que fue una de mis obras que cuando se estrenó, yo dije, ¿para qué yo monté esto? Me dio muchas inseguridades. Y la segunda noche, yo no quería salir del camerino, yo estaba con las actrices hasta el momento de salir y cuando un asistente me dice, Juancito, baja, que hay un problema, no me diga así, no me decía. Y la puerta del teatro, del bar del teatro se estaba rompiendo porque habían 40 personas y el bar lleno totalmente que querían entrar. Ya a las 11 de la mañana estaba lleno la función del sábado. Y las últimas 5 o 6 funciones estaba lleno. Yo solamente iba a hacer 5 funciones de ese proyecto y terminé haciendo 13. Y las actrices me pedían, por favor, para allá. Porque nosotros empezamos mediados de octubre y ya estábamos final de noviembre. Y las actrices viernes y sábado, mira, no tenemos un fin de semana libre. Si ya queremos parar. Las actrices me pidieron. Y después me pasé todo el 2015 presentándolo y fue un éxito arrollador. Dijiste que en la vida se consiguen muchas cosas con disciplina. ¿De dónde nace esa disciplina tuya? Se la debo a un gran maestro, Eduardo Villanueva. Él te inculcó ese... Sí, aquí se montó Peter Pan en el año 95 y el ensayo era a las 8 y yo dije a las 8:30. Mi mente me dijo que era a las 8:30. Y cuando yo llegué, él me faltó el respeto, no, me cuestionó y me dijo, mire, esto es un espacio para profesionales y de ahora en adelante será sustituido. Y aquí la disciplina perenne, usted no llegó puntual. Y para colmo, yo dejé mi libreto botado encima de un escritorio en la oficina y teníamos lectura. Solamente me dio tiempo de recoger mi libreto e irme. Al otro día, había una clase a las 6:30, yo estaba a las 6 tomando la clase. Y me perdonaron, comencé a leer, me tocaba mi parte, leí. Y yo nunca en mi vida volví a ser impuntual. Nunca. Y no trabajo con gente impuntual ni indisciplinada. Y eso me dio mucho, mucho éxito en la vida. Lo poco que puede tenido tener, porque el éxito dependiendo de cómo tú lo veas, qué éxito para ti. Y te puedo decir que he tenido un gran acierto en escuchar y no ponerme tal vez con un egocéntrico. Usted me faltó respeto, me dijo tal cosa, no. Decirle gracias, maestro. Hoy día le debo a él la disciplina. ¿Cómo se lidera un elenco sin perder, ¿verdad?, la humanidad y sin permitir ese tipo de indisciplina entre los participantes? ¿Cómo tú manejas eso?
Cuando tú trabajas con personas que tienen el deseo de hacerlo y que guardan su ego en su maletica y lo dejan afuera y ponen su talento, su entrega en tus manos, tanto del productor que es el timón del proyecto. Porque tú puedes tener una buena dramaturgia, tú puedes tener un elenco de gente muy famosa y tú puedes tener un director. Pero si tú no tienes la cabeza, si tú no tienes una cabeza que soy yo, que compra una dramaturgia, que sale a buscar los recursos, que sabe quién va a maquillar, quién va a hacer el programa de mano, quién va a dar la rueda de prensa, quién va a ser relacionista público, con qué se va a pagar los derechos de autor, dónde se va a ensayar, qué se va a comer cuando las funciones, quién va a ser el asistente de dirección, quién va a ser el regidor, en qué teatro, quién te va a dar la publicidad, quién va a colocar las vallas, quién va a hacer las relaciones públicas. No hay un buen proyecto. Entonces, yo también he implementado en este país que al productor antes el productor no se respetaba, el productor era como un empleado del director. No, aquí el productor es el dueño del proyecto, porque es la cabeza. En Nueva York, que es la capital del teatro mundial, que hay más de 2.000 teatros, el productor es quien decide, sí o no. No cualquier productor. Siempre un productor tiene que ser tener un nivel artístico, y yo lo puedo porque yo empecé actuando. Yo estudié para forjarme como actor. Lo que pasa es que yo decidí apartarme porque hice cosas que a mí me interesaban y quería crecer. Ya yo no soy el simplemente actor, yo no soy el profesor que daba clases de teatro en campamento, ni el utilero, yo soy el productor de teatro. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Del teatro y la producción. ¿Qué cosas casi nadie sabe de Juancito? Que me gusta viajar. Que me gusta la ópera, que me gusta la música, que me gusta la pintura profundamente. Es el arte en todas sus generalidades. Totalmente, que me gusta la arquitectura, que cuando yo viajo yo no puedo ir a una tienda, le dedico 1 hora, pero mi tiempo es para los museos, conocer espacios que me interesan. Por ejemplo, yo hice la línea de Nazca 2 veces. No sé si sabe lo que es la línea de Nazca, que es lo que está en Perú, en Nazca, que es, se dicen los jeroglíficos que dicen si son creados por los extraterrestres o por humanos, no se sabe. Yo he hecho, eso está a 8 horas de Perú. He ido a hacer Machu Picchu, he hecho turismo que nadie le interesa. Yo sí, caminar. Yo he subido 3 veces al Pico Duarte, yo he ido al Monte Ávila, yo me he bañado en el Orinoco. Esas cosas me interesan. Muy bien. Sí. ¿Qué decepciones o frustraciones y lesiones, verdad, te ha dejado el teatro para tú utilizarlo como metodología o ideología de vida en lo adelante, cosas positivas o negativas? Que los líderes políticos de este país no tengan una conciencia que el arte salva, que el arte cura y que sí importe, que el arte es como comer. Y se demostró en pandemia, porque imagínate que tú no tuvieras Netflix o ninguna plataforma, o que tú no tuvieras YouTube. Tú no podías ver muchísima gente vio obra de teatro por la creatividad que surgió totalmente en las redes sociales a través de esa pandemia. Muchas personas crearon el TikTok, se volvió arte. Totalmente. Crecieron las plataformas, creció el trabajo remoto, que nadie creía que se podía hacer y se logró. La gente ahora se ha invertido su tiempo más en cuidarse, porque hacía ejercicio, hizo metas que no tenía, el streaming. ¿Tú entiendes? La gente antes quería ir al supermercado y hay mucha gente ahora que hace su compra en línea y la espera que lleguen a la puerta. Sí. Hay mucha gente que todavía implementa eso. Hay mucha gente que se ha quedado trabajando remotamente.
Si pudieras hablar con Juancito, que inició desde joven la carrera de teatro y producción, ¿qué le diría a ese Juancito de hoy, a ese adolescente que incursionó y se apasionó por el teatro? ¿Qué consejo le darías? Que no fuera tan ingenio. Era muy sano. Era muy ingenio. Trabajé mucho con mucha gente que se aprovechó de mi pasión, de mi... Amor por el teatro. Sí, y tenía el poder económico de pagarme bien y no me pagó. Pero miro hacia atrás y digo, no le guardo nada. Creo que fue una experiencia y lo recuerdo. Mucha de esa Al final han gente... sido experiencias que tú entiendes que te llevaron a aprender muchas Totalmente. cosas. Indistintamente, Hay gente ¿verdad? hay una gente que se quedó con mi liquidación, hay otra que me puso a trabajar y cuando las funciones se llenaban me decía, si tú quieres no venga mañana ya. Y yo, pues está bien. Y yo, pero yo creo que eso aprendí. Y eso me dio fortaleza. Y cuando yo tenía mi carrera como actor, trabajé con alguien y yo le decía, pero mira, tú fuiste a un medio, por lo menos menciona mi nombre porque yo estoy dentro de los personajes principales y es una forma de que te escuchen. Y alguien me dijo, haz tus producciones. Wow. Entonces eso, tú ibas notando en el librito de la vida y la vida misma te iba formando y hoy día esa persona me llamó para que yo le hiciera una producción. Entonces yo le dije, no, ya yo soy el productor, haz tus producciones. Dentro de... Pero no guardar, nunca, Sí. no, yo no guardo, nunca, mira, no, para nada, porque esas son experiencias que tú vas, Necesaria. sí, y no tomar el no como represalia. La psicología, la espiritualidad me enseñó que son personas que la vida te puso para crecer. Así Tampoco soy un destén de virtudes. dice la palabra que hay no que son buenaventuranza de Dios. Y yo creo en una cosa que se llama el plan divino se hace con los débiles. Eso me fortaleció. Y hoy día yo tengo un temple que no me lo dieron de tamaño, pero me lo dieron de inteligencia emocional y sé con quién sí quiero trabajar y con quién no. Muy bien. Dentro de esta amplia trayectoria tuya en el teatro, ¿qué legado tú le quisieras dejar a los dominicanos? A todo el que se apasione por el teatro y la producción. Que el que nunca ha ido al teatro, que vaya. Así como va al cine o se gasta un dinero comprándose un pantalón, que vaya al teatro. Que no se va a arrepentir. Que vaya al teatro. Que cada dominicano tenga acceso al teatro, que pueda llegar al teatro, que los gobiernos son los encargados de eso. Implementar una ley de teatro para nosotros los productores poder tener una taquilla hasta gratis. Porque si yo llegaré a tener un proyecto, yo tengo una idea que es hacer un muy buen proyecto con grandes figuras y poner la taquilla a 100 pesos, como cuando pasan los teatros, pero hacer una obra muy comercial, publicitada, como si yo me fuera a ganar todo el dinero y ponerla a 100 pesos o a 50 pesos. Y te aseguro que todo el mundo va a ir, porque va a poder pagarlo. Pero en un proyecto que yo tenga 6 figuras, no puedo poner una taquilla a 100 pesos, porque hay unos gastos de operaciones que se tienen que pagar. La sala, los ensayos, la producción. Entonces, que el teatro sea para todo el mundo. Que no lo crean, que se vea el arte como una élite. Eso es mentira. El teatro es para todo el mundo. El teatro, este país es muy teatral. Este país se creó con teatro. Desde el entremés de Llerena, desde los trinitarios, desde el principio del siglo, cuando llegaban las compañías a San Pedro de Macorís en el 20, en el 10, y ya en el 40 y pico, cuando vinieron los exiliados españoles que trajeron la pintura, la danza, la música, el teatro, doña Antonia Montes Blanco y Emilio Aparicio, que fundan el Teatro Escuela en el año 44, 45. Nuestro teatro es muy joven, va para un siglo prácticamente. Entonces, que los gobiernos son lo culpable de ir poniendo todo abajo de la alfombra, tener un presidente que diga, dar más presupuesto al Ministerio de Cultura para que
se descentralice el teatro de la capital y pueda haber un teatro en cada región. No un auditorio es una cosa que tiene una pantalla. Trabajar Hacer en un cultivar teatro, una cultura de teatro en el país. fortalecer las escuelas de bellas artes, tanto en música, en pintura, en danza, en teatro. Y que en los pueblos pueda haber, que las producciones viajen de la capital hacia Santiago, La Romana, Higüey, la zona este, para ¿Qué todo. mensaje tiene Juancito para esta generación joven o adolescente que quiere emprender sus sueños? Que lean, que puedan ser más sensibles. Estamos en una generación extremadamente insensible. Que tengan redes sociales y que tengan visibilidad, pero que lean El Principito, La cabaña del tío Tom, Mujercita, algo de Guillermo Marconi, que lean a Gabriel García Márquez, que lean a Isabel Allende, que lean los grandes literatos del mundo, que lean filosofía, que lean, que busquen, que se paren frente a un cuadro de Van Gogh, que se paren frente a un cuadro de Gauguin, que se paren frente a un cuadro de Velázquez, que se paren frente a un cuadro de Iván Tovar, que vayan al museo, que el arte, y el arte no me estoy refiriendo a una casa, a un reality show, ni un programa de farándula, no, que vayan a la esencia. Y esos son los padres que lo tienen que hacer. Que lo lleven un día al botánico. Que lleven a sus hijos a un campamento. Que si no son cristianos, que lleven un día a una iglesia pentecostal si quieren, o metodista, lo que sea, que vayan con sus hijos. Falta de eso. Sí, que encaminen sus hijos a que le implementen leer, que no se preocupen por tener un iPhone ni ropas caras, sino por una verdadera educación, pero una educación integral. Yo tuve muy buena educación de una madre, ¿tú entiendes? Que no me apoyaba, pero cuando yo sí vio el proceso, cuando ya yo era más independiente, pero dejaba que yo fuera a la escuela bíblica, dejaba que yo fuera a la iglesia, porque todo lo que es bien, decía una gran maestra metafísica que yo tuve, que una hora santa es positiva hasta que se saque un tabaco y un pote de romo. Wow. Una última dinámica, Juancito. El teatro me quitó, pero también me dio. Completa la frase. El teatro me salvó. Ok. Única y exclusivamente. Sí, me salvó. Muy bien. Me salvó de la cotidianidad, me salvó de la monotonía, el teatro y el arte en general. Pero eso tú lo puedes descubrir, el arte es tan divertido como el que bebe romo, que se pone happy. Lo que pasa es que tú tienes, cuando yo me voy a un país que llego, que me voy a cambiar, ya yo tengo, voy a los teatros, Buenos Aires, que es una ciudad que voy mucho. El año pasado yo fui 2 veces y vuelvo este año. Entonces, tiene calle corriente, como sería el Broadway americano. Yo llego y yo llego a las 5 de la tarde y veo que voy a ver, y en una noche yo me veo 3 obras. Voy a una a las 7 de la noche, hasta las 8:30, y después de ahí me voy a cenar, y es para mí un disfrute. Entonces, hay mucha gente que lo puede hacer. Y yo creo que decía Federico García Lorca, un país sin teatro es un país muerto. Entonces, los políticos tienen mucho la culpa de mantener una población maleducada para que voten por ellos. A mí no me van a manipular políticamente porque yo sé quién yo soy y a dónde yo voy y quién aporta y quién no aporta por el arte. Entonces, un país que no aporte a su arte, a su teatro, a su danza, a su música, a su folclore, es un país muerto. Entonces, este país en los últimos años no cree en el arte. Ha perdido mucha esencia de eso. Entonces tenemos que trabajar para eso. Somos muy culturales, muy totalmente. Entonces, expresamos en todos los espacios donde vamos. Mi granito de arena que yo he aportado es mantenerme trabajando. Y eso es lo que yo he hecho, trabajando desde mi punto de vista. Y ese es mi gran legado. Y tener un sueño, todos tenemos sueño de tener un teatro. Me gustaría tener un teatro, pero como, no sé. Lo veo venir. Juan, ojalá. De verdad, un honor haberte tenido hoy por aquí. Agradecido totalmente de contarnos de ti, de contarnos tu trayectoria,
de contarnos tus procesos y de expresarnos qué tan importante es el teatro para ti. De verdad. Y no para el mundo. Y para el mundo, así es. De verdad, yo creo que todos los que han tenido la oportunidad hoy de verte van Gracias. a llevarse algo positivo. No me puedo ir sin anunciar mi nuevo proyecto, por favor. Bueno, todo mi tuyo. proyecto se estrena a principios de julio. Se llama No te fíes de una mujer despechada, de Hernán Krasowski, que es un autor argentino de origen polaco. Y en Buenos Aires ha tenido muchísimo éxito y en Miami se hizo, tuvo 400 funciones. Y tengo un elencazo: Yanna Marte, La Beba Roja, María Tavares, Gaby de Sangle, Bárbara Plaza y Miguel Alcántara. Julio. 4, 5 y 6 de julio, 2, 3 y 4 en el Teatro Laura Beltrán del Colegio Babeque. ¿Hora? 8:30 de la noche, de jueves a sábado 8:30 y domingo 6:30. Y la boleta estarán en TIX. Voy a estar ahí. Sí, yo te espero. Juan, agradecido, de verdad que sí. Éxito en todos los proyectos que emprenda de producción, tu teatro, y que esto sea, ¿verdad?, una plataforma en la que todo el que te sintonizó se ha llevado muchas cosas positivas de tu pasión, de tu disciplina, de tu vocación teatral. Y nada, de verdad. Y gracias a ti por la invitación y ser procesado. Y qué bueno que existan programas como este. Gracias, Juan. Seremos mucho mejor. Bendiciones. Gracias. Hasta la próxima, queridos amigos.